Dicen que la historia la escriben los hombres, pero Daniel vio algo distinto. La historia fue escrita por Dios antes de comenzar. Un sueño, una estatua, 4 reinos y una piedra que destruirá todo lo que el hombre levantó. No es solo una profecía antigua, es un mensaje que atraviesa los siglos y nos alcanza hoy, en el momento más frágil de la humanidad. Babilonia, Persia, Grecia y Roma fueron solo el principio. Lo que Daniel vio está ocurriendo ahora frente a nuestros ojos. Y si entendemos lo que aquel profeta comprendió en Babilonia, descubriremos la clave que revela el fin del mundo. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Este no es un relato histórico, es la revelación de un propósito divino. Cada metal de aquella estatua representa una era, una caída, una advertencia y una promesa. Desde el oro del orgullo humano hasta el hierro del dominio, toda la línea del tiempo se dirige hacia un solo punto, el reino eterno de Dios. En este video descubrirás cómo cada profecía se cumplió con precisión, cómo las visiones de Daniel se conectan con el Apocalipsis y qué significa la piedra que está a punto de golpear los pies del mundo moderno. Verás que no es una historia de miedo, sino de esperanza, el plan de Dios para terminar con el mal y restaurar todo lo que el pecado destruyó. Cada palabra que Daniel escribió sigue viva, y hoy su eco resuena más fuerte que nunca, porque el fin no será oscuridad, será el comienzo del reino que nunca caerá. Antes de continuar, te invito a ser parte de esta gran familia de fe. Suscríbete al canal, activa la campanita y escribe en los comentarios. Estoy alerta si crees que las profecías de Dios se están cumpliendo ante tus ojos. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue más lejos y transforme más vidas. Prepárate, porque lo que Daniel vio cambiará para siempre tu forma de entender la historia. La estatua ya está temblando y la piedra está en camino. El silencio del palacio fue interrumpido por el grito del rey. Nabucodonosor despertó empapado en sudor, con el corazón acelerado y la mente atrapada en una imagen que no lograba olvidar. Había visto una estatua gigantesca, brillante y aterradora. Su cabeza era de oro puro, su pecho de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, una mezcla extraña de hierro y barro. Cuando la piedra cayó y la destruyó, el rey supo que no era un simple sueño, era una advertencia. A la mañana siguiente, mandó llamar a todos los sabios, astrólogos y magos de Babilonia. Les exigió no solo la interpretación, sino también que le revelaran lo que había soñado. Nadie pudo hacerlo. Desesperado y furioso, el rey ordenó que todos fueran ejecutados. En medio de esa sentencia injusta estaba Daniel, un joven hebreo cautivo, lleno de fe, esperanza y el Espíritu Santo. En lugar de temer, pidió tiempo para orar, porque sabía que el Dios de la Biblia es quien revela los secretos más profundos. Aquella noche, Daniel y sus amigos se arrodillaron. No buscaron gloria personal ni recompensas, solo la misericordia del cielo. Cuando los hombres duermen, Dios actúa. Y mientras Babilonia descansaba, el Señor le mostró a Daniel exactamente lo que el rey había visto. Oro, plata, bronce y hierro, 4 imperios que dominarían el mundo antes de la llegada del reino eterno. El profeta despertó con lágrimas en los ojos y una certeza en el corazón. Dios gobierna incluso sobre los reyes que no lo reconocen. Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. El aire estaba cargado de tensión. Frente al trono más poderoso de la tierra, el profeta habló con humildad, diciendo: «No hay hombre sabio ni adivino que pueda revelar este misterio, pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos». En ese momento el rey comprendió que lo que ningún poder humano podía hacer, el Dios vivo lo había hecho a través de un siervo fiel. El mensaje era claro: el destino de los imperios no se decide en la tierra,
sino en el cielo. Daniel relató el sueño con precisión. Describió la estatua, el resplandor del oro, el peso del hierro y la fragilidad del barro. Cada metal simbolizaba un reino, cada cambio una caída inevitable. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, dijo Daniel. Era un reconocimiento, pero también una sentencia. Lo que comienza brillante, termina quebrado. Babilonia sería sucedida, y con ella cada imperio que confiara más en su poder que en el amor de Dios. Los ojos del rey se abrieron, pero su corazón aún luchaba contra la soberbia. El joven profeta explicó que la piedra que destruyó la estatua no fue cortada por manos humanas. Era el reino de Dios, un poder que no depende de ejércitos ni de tronos, sino de la fe, la salvación y las promesas eternas del Señor. Aquel momento marcó la historia. Dios estaba revelando el fin desde el principio, mostrando que ningún imperio puede resistir su voluntad. Nabucodonosor cayó de rodillas, impresionado por el poder divino que había desnudado su futuro. Así comenzó la profecía más precisa de todos los tiempos. Un sueño nacido en la oscuridad del palacio se convirtió en una visión que atravesó los siglos. Desde entonces, cada civilización que se levanta y cae confirma una verdad inmutable. El hombre construye su gloria con hierro, pero solo Dios edifica para siempre. Y tú, que escuchas esta historia, ¿estás listo para entender lo que ese sueño todavía revela sobre nuestro mundo actual? Babilonia era un espectáculo de poder y esplendor. Sus murallas parecían tocar el cielo, y los jardines colgantes eran considerados una de las maravillas del mundo antiguo. En el centro de esa magnificencia reinaba Nabucodonosor, convencido de que su dominio era eterno. Bajo su mando, la ciudad se convirtió en símbolo de riqueza, orgullo y ambición humana. Pero mientras el oro cubría las paredes, el pecado comenzaba a corroer los cimientos del imperio. El rey caminaba por sus palacios contemplando las torres doradas y los templos dedicados a falsos dioses. Cada piedra llevaba el sello de su nombre, como si buscara dejar una marca imborrable en la historia. Pero lo que el hombre eleva para su gloria, Dios lo observa con advertencia. Isaías había profetizado siglos antes la caída de Babilonia, y aunque el rey no lo sabía, su orgullo ya había sido medido por el cielo. Ninguna corona humana puede sostenerse sin la bendición de Dios. El esplendor de Babilonia representaba más que un imperio. Era el retrato del corazón humano cuando se aleja del Creador. Nabucodonosor creía que su poder era fruto de su esfuerzo, olvidando que la fe y la esperanza no nacen de la grandeza, sino de la humildad. Su palacio brillaba con oro, pero su alma comenzaba a oscurecerse. ¿Cuántos hoy viven en la misma ilusión? Rodeados de éxito, pero vacíos de la presencia del Espíritu Santo. Un día, el rey levantó los brazos y declaró: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para la gloria de mi majestad? Aquellas palabras fueron el eco del orgullo que antecede la caída. En ese instante, la voz de Dios resonó desde el cielo, quitándole la razón y lanzándolo a vivir entre las bestias del campo. El rey más poderoso del mundo comía hierba como un animal, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Así termina toda gloria humana sin Dios. Babilonia cayó no solo por la fuerza de los medos y persas, sino por el peso del pecado. La idolatría, la soberbia y la corrupción moral destruyeron lo que parecía invencible. La cabeza de oro comenzó a agrietarse y el brillo de su gloria se convirtió en polvo. Cada piedra de sus templos fue testigo de la profecía cumplida. El mensaje era claro: los imperios nacen y mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta historia no es solo un recuerdo del pasado, es un espejo para nuestro tiempo. Hoy seguimos construyendo nuestras Babilonias, ciudades de éxito, fama y poder que olvidan la esencia del amor de Dios.
Cada generación repite el error del rey: exaltar lo material y descuidar el alma. Pero los muros dorados no protegen de la justicia divina. ¿Hasta cuándo el hombre seguirá creyendo que puede desafiar al cielo? Por eso, este relato no termina en ruinas, sino en advertencia. Babilonia cayó, pero su espíritu sigue vivo en cada corazón que se engrandece. El oro deslumbra, pero también engaña. Si el orgullo destruyó al imperio más brillante de la antigüedad, ¿qué podrá sostenernos a nosotros sin fe, sin oración, sin el Espíritu Santo? La respuesta está en rendirnos al Dios que humilla a los soberbios y exalta a los humildes, porque solo su reino es eterno. La noche en que Babilonia cayó parecía tranquila, mientras el rey Belsasar celebraba un banquete profano, burlándose de Dios y bebiendo en los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Una mano invisible comenzó a escribir sobre la pared. Las risas se apagaron, las copas temblaron y el terror se apoderó del salón. Aquellas palabras misteriosas, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, sellaron el fin del imperio de oro. Esa misma noche, los medos y persas tomaron la ciudad, cumpliendo exactamente lo que los profetas habían anunciado siglos antes. El nuevo imperio estaba dirigido por Ciro el Grande, un rey diferente, elegido por Dios mucho antes de nacer. Isaías había escrito su nombre más de 100 años antes, anunciando que liberaría al pueblo de Israel y permitiría la reconstrucción del templo. Ningún poder político, por más vasto que sea, puede resistir el decreto divino. Mientras los hombres planean sus guerras, Dios escribe el destino desde el cielo, moviendo los reinos como piezas en un tablero eterno. Medo-Persia se levantó como el reino de plata, fuerte, organizado, pero menos resplandeciente que Babilonia. Era el cumplimiento exacto de la estatua del sueño de Nabucodonosor, un nuevo metal, un nuevo tiempo. Sin embargo, aun con toda su fuerza, este imperio también tenía límites. La plata simbolizaba un poder subordinado, una gloria reflejada, no propia. El brillo ya no provenía del oro, sino del juicio. Era el recordatorio de que la justicia de Dios prevalece sobre la arrogancia de los hombres. Ciro demostró algo que pocos gobernantes comprenden. El poder puede ser instrumento del bien si se somete a la voluntad divina. Su decreto liberó a los cautivos judíos y los envió de vuelta a Jerusalén con recursos para reconstruir su templo. Fue una muestra viva del amor de Dios, cumpliendo su promesa en medio del dominio extranjero. En el corazón de la política humana, la fe y la esperanza encontraron un respiro. Cuando el Espíritu Santo guía, incluso los reyes paganos se convierten en instrumentos de redención. Pero la historia de Medo-Persia también fue una advertencia. Detrás de la justicia inicial vino la corrupción, las intrigas y la ambición. Con el paso de los años, la fuerza del imperio se debilitó. Los generales comenzaron a luchar entre sí y las conquistas se transformaron en cadenas. Una lección se repetía: el hombre puede heredar un trono, pero no puede sostenerlo sin la dirección de Dios. Las promesas de Dios son eternas, las del hombre, efímeras como el polvo que levanta el viento. Daniel vivió esos días de transición, sirvió fielmente en ambos imperios, sin corromper su fe. En la corte persa fue lanzado al foso de los leones por orar al Dios verdadero, y aún así salió ileso. Su historia demostró que no hay decreto humano que silencie la oración de un justo. Cuando la fe se mantiene firme, las fieras se vuelven mudas y la justicia divina se impone sobre los tronos. Daniel no solo sobrevivió, testificó que el poder de la salvación no pertenece a los reinos de plata, sino al reino de los cielos. Así, el resplandor de Medo-Persia también se apagó. Como la plata que pierde su brillo con el tiempo, el imperio fue reemplazado, cumpliendo la profecía que Daniel había visto. 4 reinos surgirían, y solo uno permanecería para siempre. La cabeza de oro había caído,
El pecho de plata se había desgastado, y el mundo avanzaba hacia una nueva etapa en la historia divina. La profecía seguía viva, y cada capítulo acercaba al mundo al reino eterno de Dios. El mundo cambió cuando un joven de apenas 20 años comenzó a conquistar imperio tras imperio con una velocidad que nadie había visto. Su nombre era Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia. En su mirada ardía una ambición que ni los ejércitos de Persia pudieron detener. Grecia se levantó como el tercer reino, el vientre de bronce de la gran estatua que Daniel había interpretado. Su poder no provenía del oro ni de la plata, sino del intelecto, la estrategia y la sed de dominio. Era la encarnación del genio humano elevándose sin Dios. Alejandro el Grande marchó desde Europa hasta la India, y en menos de una década el mundo antiguo cayó a sus pies. Fundó ciudades, impuso su lengua y extendió su cultura. Parecía invencible, pero ningún imperio construido sobre la gloria personal puede resistir la eternidad. La Biblia lo había anticipado siglos antes. Daniel 8 describe a un macho cabrío que derriba todo a su paso, pero cuyo cuerno se quiebra en su punto más alto. Ese cuerno era él, el joven rey que conquistó el mundo, pero no pudo gobernarse a sí mismo. Cuando Alejandro murió a los 33 años, su imperio se fracturó en 4 partes, exactamente como Daniel había profetizado. Ninguno de sus generales heredó su fuerza, y la unidad griega se desvaneció en disputas y traiciones. Así se cumplía una vez más la palabra de Dios. El poder humano, por brillante que parezca, siempre termina dividido. El bronce, aunque fuerte, no brilla como el oro. Representa la inteligencia sin fe, la razón sin Espíritu Santo, el conocimiento sin amor de Dios. Bajo la influencia griega, el mundo adoptó nuevas ideas, nuevas artes, nuevas filosofías, pero en esa búsqueda de sabiduría se fue perdiendo la fe. La gente comenzó a adorar la mente en lugar del Creador. Se hablaba de dioses, pero se creía más en los hombres. El pensamiento reemplazó la oración, la ciencia reemplazó la esperanza y el orgullo reemplazó la humildad. Grecia construyó templos majestuosos, pero en su interior ya no habitaba el Dios verdadero. La expansión del idioma griego, sin embargo, serviría más adelante para algo que el propio Alejandro nunca imaginó: la difusión del Evangelio. Gracias a la unidad lingüística de aquel tiempo, la palabra de Jesús se expandió rápidamente siglos después. Lo que el hombre creó para su gloria, Dios lo usó para la salvación. Esa es la marca del Señor. Transformar incluso la ambición humana en instrumentos de redención. Así, el reino de bronce también cayó, dejando tras de sí una lección eterna. Ninguna mente, por brillante que sea, puede sustituir la voz de Dios. La razón sin fe se convierte en arrogancia, y la sabiduría sin oración lleva al vacío. La historia de Grecia nos recuerda que los dones más grandes del ser humano pierden sentido cuando no están guiados por el Espíritu Santo. El genio humano puede conquistar la tierra, pero solo la humildad conquista el cielo. El tercer reino desapareció, como los 2 anteriores. La cabeza de oro había sido derrocada, el pecho de plata desgastado, y el bronce comenzaba a resquebrajarse. El mundo se preparaba para el surgimiento del hierro, un imperio más duro, más frío, más cruel. Roma estaba por nacer, y con ella el escenario donde el Salvador sería revelado. La profecía continuaba avanzando, cumpliéndose paso a paso, exactamente como Dios lo había mostrado a Daniel. De entre los restos de los imperios anteriores surgió una fuerza distinta, implacable y disciplinada. Roma no brillaba como el oro, ni resplandecía como la plata, pero su poder era absoluto. Las legiones marchaban como una sola mente, aplastando todo lo que se oponía a su paso. Daniel había descrito aquel reino como hierro, fuerte y destructivo, capaz de quebrar y pulverizar todo lo que tocara. Y así fue.
Roma no solo conquistó territorios, impuso su ley, su idioma y su dominio sobre el corazón del mundo antiguo. Sus caminos conectaron continentes, su ejército impuso orden y su ambición no conoció fronteras. Pero en medio de su grandeza militar, Roma ocultaba la misma debilidad que todos los imperios anteriores: la soberbia. La gente confiaba en el poder de sus dioses, en la perfección de su sistema y en la inmortalidad de su ciudad. Roma eterna, decían, sin imaginar que un niño nacería en una aldea insignificante para alterar la historia de todos los tiempos. En el momento más alto del hierro, el Creador eligió lo humilde para confundir a los poderosos. Jesús nació bajo el dominio romano, en un imperio donde la cruz era símbolo de castigo. El amor de Dios la transformó en señal de salvación. Los césares gobernaban con miedo, pero Cristo conquistó con amor. El hierro que oprimía fue testigo de la semilla que cambiaría el destino del mundo. Mientras el poder político imponía su fuerza, el reino de los cielos comenzaba a expandirse silenciosamente, sin ejércitos, sin armas, solo con fe, esperanza y el Espíritu Santo obrando entre los hombres. El contraste era evidente. El hierro representa la fuerza bruta, pero también la rigidez. Roma era un imperio que dominaba cuerpos, no corazones. Construyó coliseos, templos y ciudades, pero su alma estaba vacía. Las multitudes aplaudían la violencia, el lujo y la decadencia, mientras los primeros cristianos eran perseguidos y martirizados. Sin embargo, ni el fuego ni la espada pudieron detenerlos. Cuanto más intentaban silenciar la oración, más fuerte se hacía la voz de la fe. Con el tiempo, Roma se volvió víctima de sí misma. La corrupción, el exceso y la división interna comenzaron a corroer lo que parecía indestructible. El hierro se oxidaba, el imperio se partió en dos, Oriente y Occidente, cumpliendo nuevamente la profecía de Daniel. Todo lo que se edifica sobre el poder humano termina fragmentado. El mensaje era claro: el reino de Dios no se levanta con espadas, sino con amor, justicia y verdad. Roma, que un día había crucificado al Salvador, terminó adorando su nombre. Los mismos caminos que sirvieron para conquistar naciones se convirtieron en rutas para llevar el Evangelio. Así actúa Dios. Convierte el instrumento del dolor en el canal de la redención. Lo que el hierro quiso destruir, el amor eterno restauró. Y aún así, la profecía no había terminado. Los pies de la estatua, mezclados de hierro y barro, estaban por aparecer. La historia de Roma enseña que ningún trono es eterno, salvo el de Cristo. El hierro puede romper, pero también se rompe. El orgullo humano puede levantar ciudades, pero solo la gracia divina levanta almas. Roma cayó, pero el reino de los cielos sigue en pie, creciendo con cada corazón que decide creer. La profecía de Daniel no era solo una lección sobre imperios, sino una advertencia para cada generación. Los poderes cambian, pero Dios permanece para siempre. Daniel había visto algo que ningún historiador podría haber imaginado. Los pies de la gran estatua estaban formados de hierro mezclado con barro. Era una imagen extraña, pero profundamente simbólica. El hierro representaba la fuerza de Roma y el barro la fragilidad humana. Dos elementos que no podían unirse aunque intentaran hacerlo. Esa mezcla profetizaba el futuro del mundo: reinos divididos, alianzas inestables, naciones que aparentarían unidad, pero nunca lograrían verdadera concordia. Era la descripción perfecta de la era en la que vivimos. Después de la caída del Imperio Romano, Europa se fragmentó en múltiples reinos. Reyes, emperadores y gobiernos intentaron reconstruir la gloria del pasado. Casamientos entre dinastías, tratados políticos, conquistas militares, todos buscaban restaurar el poder del hierro, pero una y otra vez la profecía de Daniel se cumplía con precisión. No se unirán, así como el hierro no se mezcla con el barro. La historia humana entera
se convirtió en un intento frustrado de desafiar esa palabra divina. Durante siglos, los poderosos soñaron con un solo gobierno mundial. Desde Carlomagno hasta Napoleón, desde los Césares hasta los imperios modernos, todos quisieron unir bajo una misma bandera lo que Dios había determinado que permanecería separado. Pero el hierro y el barro no se mezclan. Los ideales humanos de poder, economía y dominio se desmoronan ante una verdad eterna. Sin la guía del Espíritu Santo, toda unión es solo una ilusión momentánea. La profecía seguía avanzando, como un reloj profético marcando cada intento fallido del hombre. El siglo XX trajo nuevas formas de unidad, tratados internacionales, alianzas políticas y un sistema global que prometía paz y prosperidad. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Las divisiones, guerras y conflictos no desaparecieron. ¿Por qué? Porque no hay unión verdadera sin el amor de Dios. Los pies de la estatua siguen en pie, frágiles, sostenidos por una mezcla imposible. Cada vez que el hombre intenta reemplazar a Dios con su propio poder, la estructura entera tiembla. Hoy, el mundo moderno vive exactamente en esa profecía. Países divididos, ideologías enfrentadas, sociedades cada vez más inestables. Tenemos tecnología, ciencia y conocimiento, pero carecemos de fe, esperanza y salvación. Somos hierro y barro, fuertes por fuera, quebradizos por dentro. Y aunque muchos no lo notan, los pies de la estatua ya están temblando. Estamos viviendo los últimos compases del sueño de Nabucodonosor. Todo lo que falta es que la piedra caiga. Esa piedra, que no fue cortada por manos humanas, representa el reino eterno de Dios, el único que no dependerá de alianzas ni de gobiernos. Cuando esa piedra golpee los pies, todo el sistema humano caerá. Los imperios se derrumbarán, las instituciones se quebrarán, y solo permanecerá lo que ha sido edificado sobre la roca, Cristo. La profecía no era una historia para asustar, sino una advertencia para despertar. Lo que Daniel vio, nosotros estamos viendo cumplirse en nuestros días. El hierro mezclado con barro nos recuerda una verdad ineludible. El hombre no puede construir unidad sin Dios. Las fronteras, los tronos y las coronas cambian, pero la división espiritual del corazón humano sigue siendo la misma. La historia de los imperios no es un relato del pasado, sino el espejo del presente. Y mientras el mundo se sostiene en pies frágiles, el cielo ya prepara la piedra que lo reemplazará. El fin no está lejos. Y solo quienes permanecen firmes en la roca de la fe estarán en pie cuando todo lo demás caiga. Daniel observaba aquella visión con el corazón estremecido. La gran estatua, símbolo de todos los reinos del mundo, se alzaba majestuosa, hasta que, de repente, algo cambió. Una piedra apareció, cortada sin intervención humana, descendiendo con fuerza desde lo alto. En un instante, golpeó los pies de hierro y barro, y toda la estructura colapsó. El oro, la plata, el bronce y el hierro se desintegraron, convirtiéndose en polvo que el viento dispersó. Lo que siglos de poder habían levantado, desapareció en un solo momento ante el toque de esa piedra. Aquella piedra no representaba un reino terrenal, sino uno eterno. Era la imagen del reino de Dios. Un poder que no nace de la política, la guerra ni la ambición humana. La piedra no fue moldeada por manos de hombres, fue enviada del cielo, una manifestación directa de la voluntad divina. En ella estaba la promesa del Mesías, el cumplimiento de las Escrituras, la esperanza de toda generación que anhela justicia. Esa piedra es Cristo, el fundamento inconmovible que destruye los imperios y levanta la salvación eterna. Mientras los imperios de la historia se sucedían uno tras otro, cada uno con sus glorias y miserias, el reino de Dios avanzaba silenciosamente, no con ejércitos, sino con fe, no con espadas, sino con amor.
Jesús vino como esa piedra viva, rechazada por los constructores, pero escogida por Dios para ser la piedra angular del reino. Mateo 21:44 repite la advertencia. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien caiga será desmenuzado. Nadie puede ignorar su llegada sin enfrentar sus consecuencias. El golpe de la piedra representa más que la caída de los reinos. Es el fin del dominio humano sobre el mundo. Es el punto donde la historia se inclina hacia lo eterno. Los gobiernos, los sistemas y las potencias que hoy parecen inquebrantables caerán como polvo cuando el reino celestial se establezca por completo. Y aunque muchos no lo perciben, el eco de esa piedra ya resuena en la tierra. Cada crisis, cada colapso moral, cada injusticia global son señales de que el impacto está cerca. En los tiempos de Daniel, la visión era una promesa futura, pero para nosotros es una profecía en desarrollo. Vivimos al borde de su cumplimiento. La piedra está en camino, y pronto todo lo que se sostiene sobre pies de barro caerá. ¿Estás listo para cuando la piedra toque el suelo? Esa es la pregunta que define el destino de cada alma. Porque cuando el reino de Dios se manifieste, no habrá lugar para neutralidad. Solo permanecerá lo que haya sido fundado en Cristo. La piedra no solo destruye, también construye. Donde los imperios caen, Dios edifica esperanza. Lo que el mundo pierde en poder, lo gana en salvación. Así como la roca se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra, el reino de Dios cubrirá cada rincón, cada nación, cada corazón dispuesto a creer. No habrá fronteras, ni lenguas, ni sistemas que lo contengan. La profecía lo dijo, y su cumplimiento será tan glorioso como inevitable. Esa es la promesa que sostiene nuestra fe. Los hombres siguen construyendo imperios, pero la piedra ya fue lanzada. Nada podrá detenerla. El día que golpee la base de este mundo será el día en que el amor de Dios triunfe sobre la soberbia humana. Y tú, que escuchas este mensaje, recuerda, no se trata de temer el impacto, sino de estar en la roca antes de que llegue. Porque los que están firmes en Cristo no caerán cuando todo lo demás se derrumbe. Después del estruendo, cuando el polvo de los imperios se disipó, algo comenzó a crecer desde el lugar donde la piedra había caído. No era una ciudad, ni un ejército, ni un gobierno humano. Era una montaña inmensa, viva, luminosa. Daniel la vio extenderse hasta llenar toda la tierra. Esa montaña simbolizaba el reino de Dios, un dominio sin fronteras, sin corrupción, sin fin. El profeta escribió: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Aquellas palabras marcaron el destino de la humanidad. A lo largo de la historia, los reinos del hombre han surgido con promesas de justicia, paz y prosperidad, pero todos han terminado cayendo. Babilonia desapareció, Persia se extinguió, Grecia se dividió, Roma se quebró, y hoy los nuevos imperios modernos repiten los mismos errores, confiando en su poder y en su ciencia, mientras ignoran la voz de Dios. Pero el reino eterno no depende de economías ni de política. Se edifica sobre corazones transformados, sobre la fe viva, sobre la salvación que solo Cristo puede ofrecer. El reino de Dios no se construye con espadas, sino con amor. No se impone con miedo, sino con misericordia. En ese reino, el oro no brilla más que la humildad, ni el poder más que la compasión. Es un reino invisible a los ojos del mundo, pero poderoso en el alma de quienes creen. Jesús lo describió cuando dijo: «El reino de Dios está entre vosotros». No se trata de una utopía futura, sino de una realidad que ya comenzó a crecer en cada corazón rendido al Espíritu Santo. Mientras los reinos de la tierra se desgastan en guerras, divisiones y corrupción, el reino eterno sigue expandiéndose silenciosamente. No hay fuerza humana capaz de detenerlo. Cada oración, cada acto de fe, cada vida transformada
se convierte en una piedra viva dentro de esa montaña que Daniel vio. Lo que los imperios intentaron imponer por poder, Dios lo está logrando por amor. Y ese amor no conoce límites ni fronteras. Es eterno, inquebrantable y pronto será visible para todos. Cuando Cristo regrese, no vendrá como Cordero, sino como Rey. Los tronos humanos serán removidos y el suyo permanecerá para siempre. No habrá más dolor, ni muerte, ni injusticia. Su reino será justicia perfecta, paz eterna y gloria incontestable. Todo lo que hoy parece estable será reemplazado por lo que nunca cambiará. Y en ese día, los que creyeron en Jesús no temerán el juicio, porque ya habrán sido redimidos por su sangre. Daniel entendió que el reino de Dios no solo destruye lo corrupto, sino que restaura lo que el pecado quebró. Es un reino que no envejece, que no tiene herederos ni sucesores, porque su rey es eterno. Ese reino no necesita templos de piedra, porque su templo son los corazones llenos de fe. No necesita ejércitos, porque el poder del Espíritu Santo es suficiente para conquistar lo imposible. Y cada alma que se rinde a Cristo se convierte en parte de esa gloria sin fin. Así termina el sueño de Nabucodonosor, pero comienza la historia de la eternidad. Los reinos humanos nacen para caer, pero el reino de Dios nació para permanecer. No hay límite para su autoridad ni final para su amor. El oro se oxida, la plata se rompe, el hierro se parte, pero su reino vive. Y tú, que escuchas estas palabras, recuerda, este mundo puede prometerte poder, pero solo el reino eterno puede darte vida. Años después de aquella revelación, Daniel volvió a recibir visiones. Esta vez no vio una estatua, sino bestias saliendo del mar, una tras otra, diferentes entre sí. Un león con alas, un oso devorando, un leopardo con 4 cabezas, y finalmente una bestia espantosa y terrible, con dientes de hierro. Eran las mismas etapas del sueño de Nabucodonosor, representadas ahora desde la perspectiva del cielo. Lo que para los hombres eran imperios gloriosos, para Dios eran bestias, símbolos de ambición, violencia y orgullo. La profecía se repetía, confirmando que la historia no avanza por azar, sino por propósito divino. Cada detalle encajaba. El león alado representaba a Babilonia, majestuosa pero destinada a caer. El oso, a Medo-Persia, levantado de un costado, devorando 3 costillas, los 3 reinos conquistados. El leopardo con 4 cabezas simbolizaba a Grecia, dividida tras la muerte de Alejandro Magno. Y la 4ª bestia, la más temible, era Roma, fuerte como el hierro, pero fragmentada en el tiempo. Daniel comprendió que el mismo Dios, que reveló el sueño del rey, estaba mostrando, una vez más, el fin desde el principio. Ninguna profecía contradice a otra. Todas se complementan, como piezas perfectas de un mismo diseño eterno. Estas visiones no eran simples predicciones, sino pruebas de que Dios gobierna sobre el curso de la historia. Los sabios del mundo pueden estudiar las guerras, las dinastías y los imperios, pero solo la Biblia revela el porqué detrás de cada evento. Daniel no escribió para impresionar, sino para advertir. Cada símbolo tenía un propósito, cada metáfora un mensaje. El león, el oso, el leopardo y la bestia final mostraban la naturaleza humana sin Dios, fuerte, pero salvaje, ambiciosa, pero vacía. Los reinos del hombre cambian de rostro, pero no de espíritu. Lo impresionante es que cada una de esas profecías se cumplió con exactitud milenaria. Ningún otro libro de la historia contiene predicciones tan precisas. Lo que Daniel escribió siglos antes se confirmó en cada conquista, en cada caída, en cada frontera trazada. La exactitud de sus palabras prueba que la Biblia no es un texto antiguo, es la voz de Dios atravesando el tiempo. Y si todo lo que se profetizó sobre el pasado se cumplió, ¿cómo no creer que también se cumplirá lo que aún falta por venir?
Las visiones de Daniel prepararon el camino para las revelaciones de Juan en el Apocalipsis. Dos profetas separados por siglos, viendo el mismo destino desde ángulos distintos. Uno desde Babilonia, el otro desde la isla de Patmos. Ambos hablaron del mismo final, del mismo juicio, del mismo reino eterno. Esas conexiones no son coincidencia. Son el sello divino que confirma que la palabra de Dios es una sola historia escrita con propósito. Lo que comenzó con una estatua termina con un trono. El mensaje central es claro. Los reinos del mundo son temporales, pero el reino de Cristo es eterno. Las profecías no fueron dadas para asustar, sino para despertar. Nos muestran que nada ocurre fuera del control de Dios. Desde las alas del león hasta los dientes de hierro de la bestia, cada símbolo nos recuerda que, aunque el mal parezca avanzar, el final ya está decidido. El reino de los cielos prevalecerá. Hoy, esas profecías siguen cumpliéndose ante nuestros ojos. La división de las naciones, los conflictos globales, la corrupción moral, todo fue anticipado. El mismo Dios que guió la mano de Daniel guía también nuestra historia. Y cuando la última página se escriba, el reino de amor, esperanza y salvación cubrirá la tierra. No habrá más bestias, ni reyes, ni guerras. Solo Cristo reinará, cumpliendo lo que Daniel vio y lo que el mundo aún no ha entendido. En la visión de Daniel, la cuarta bestia, aquel reino de hierro, tenía 10 cuernos, símbolos de poder y autoridad. Representaban los reinos que surgirían tras la fragmentación de Roma. Era una imagen aterradora. Gobiernos humanos intentando mantener el control, alianzas cambiantes, líderes que se levantaban y caían. Pero de entre ellos surgió algo diferente, un pequeño cuerno, insignificante al principio, pero que creció hasta dominar a los demás. Tenía ojos de hombre y hablaba con arrogancia. No era un poder cualquiera, era un espíritu que se oponía directamente a Dios. Daniel observó con asombro mientras este pequeño cuerno derribaba a 3 de los anteriores y comenzaba a cambiar las leyes y los tiempos. No buscaba solo gobernar naciones, sino dominar las conciencias. Era la imagen del poder religioso y político entrelazado, un sistema que pretendía ocupar el lugar del Creador. Su voz, dulce en apariencia, escondía la misma soberbia que había derribado a los imperios anteriores. En su interior, el orgullo de Babilonia revivía, disfrazado de santidad. La profecía hablaba de un engaño tan sutil que muchos lo seguirían creyendo que servían a Dios. Ese pequeño poder no se presenta con violencia, sino con astucia. Promete paz, pero impone control. Habla de fe, pero distorsiona la verdad. Persigue a los fieles, cambia los mandamientos y altera la adoración. Daniel vio cómo este poder intentaría sustituir la autoridad de Dios con su propia palabra, reemplazando la adoración genuina por tradiciones humanas. Su influencia atravesaría siglos, y su objetivo no sería destruir con fuego, sino seducir con mentira. El enemigo siempre ha preferido el disfraz antes que la espada. El profeta no comprendió del todo lo que veía. La visión lo perturbó, lo enfermó durante días. Sabía que ese poder existiría hasta el tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, un periodo largo de dominio, pero no eterno. Dios mismo le aseguró que llegaría el juicio y que ese poder sería destruido sin intervención humana. El reino de los cielos prevalecería. Esta parte de la profecía nos enseña que incluso cuando la fe parece oprimida, la verdad de Dios jamás será silenciada. Su palabra no depende de los tronos, sino de los corazones fieles. Hoy, ese pequeño cuerno sigue manifestándose en muchas formas.
ideologías que se oponen a la palabra, sistemas que reemplazan la oración con poder humano, doctrinas que cambian la verdad por conveniencia. No es una figura antigua, es una realidad actual. Todo lo que busca usurpar la autoridad de Dios, todo lo que pone al hombre en el centro, es parte del mismo espíritu profético que Daniel vio. Por eso Jesús advirtió: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El mensaje es claro. Debemos discernir los tiempos. No todo lo que parece santo viene del cielo. La fe verdadera no busca poder, busca obediencia. El Espíritu Santo no se impone, guía con mansedumbre. En un mundo lleno de voces y doctrinas contradictorias, solo una permanece inmutable: la Biblia. El engaño no siempre lleva una corona visible, pero siempre deja un rastro de orgullo, y ese orgullo es la señal de que el hierro y el barro aún luchan por mezclarse. Daniel vio el auge de ese poder, pero también su caída. En su visión, el juicio celestial estaba preparado y el pequeño cuerno fue destruido. Su dominio terminó sin mano humana y el reino fue entregado a los santos del Altísimo. Eso significa que el poder final no pertenecerá al hombre, sino a Cristo y a su pueblo fiel. Así como el hierro fue quebrado, también caerán los sistemas que desafían a Dios, porque el reino eterno no se levanta sobre la arrogancia, sino sobre la humildad y la verdad. Daniel levantó la vista y vio algo que ningún hombre había contemplado jamás. La escena cambió. Ya no había bestias ni reinos, sino un trono majestuoso, resplandeciente como fuego. Miles de seres celestiales lo rodeaban. El tribunal estaba preparado y los libros fueron abiertos. Era el juicio de Dios, el momento en que cada acto humano sería revelado ante el universo. Daniel 7, 9, 10 lo describe con solemnidad. Miré hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su trono llama de fuego, y un río ardiente procedía de delante de él. En ese instante todos los reinos de la tierra quedaron en silencio. Los orgullos de los poderosos se apagaron ante la santidad del cielo. Lo que el hombre oculta, el cielo lo revela. En los libros estaban escritas las obras, las intenciones y los secretos de cada corazón. Nada quedaba fuera de la justicia divina. Daniel comprendió que este juicio no era solo contra los imperios, sino contra la naturaleza misma del pecado. Cada palabra, cada acción, cada decisión tenía peso eterno. Allí no habría abogados, solo verdad. El anciano de días no juzgaba con ira, sino con amor. Su justicia no era venganza, sino restauración. Cada sentencia era un acto de misericordia y verdad. Las lágrimas de los inocentes serían respondidas, y la sangre de los mártires hallaría justicia. En ese tribunal, el tiempo y la eternidad se encontraban. Las promesas de Dios, que muchos habían olvidado, se cumplían ante los ojos del universo. El trono de fuego representaba la pureza absoluta del Creador, consumiendo toda mentira, toda sombra, todo orgullo. Y entonces apareció uno como hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo. Daniel lo vio acercarse al trono y recibir el reino, la gloria y el dominio que jamás pasarán. Ese hijo del hombre es Cristo. Aquel que fue humillado en la cruz ahora era exaltado como Rey de Reyes. El mismo que fue juzgado injustamente por los hombres, ahora presidía el juicio verdadero. La historia se invertía. Lo que el mundo condenó, Dios exaltaba. La salvación no era un símbolo, era una realidad viva ante los ojos del profeta. El juicio celestial no solo determina el destino de los reinos, sino también el de cada alma. En ese momento se decide quién pertenece al reino eterno. Pero no se trata de miedo, sino de gracia, porque Jesús, nuestro intercesor, está allí mismo, abogando por nosotros. Cada vez que caemos y nos arrepentimos, su sangre habla más fuerte que nuestra culpa. En el tribunal del cielo, el perdón es la defensa de los redimidos.
La Biblia lo promete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Este juicio no es un castigo, sino la confirmación de la victoria de Cristo sobre el mal. Es el cierre del ciclo profético que comenzó con el sueño de Nabucodonosor. Los imperios fueron juzgados y ahora la humanidad entera enfrenta su hora de decisión. Daniel vio que el dominio sería entregado a los santos del Altísimo, a todos los que permanecieron fieles, es decir, aquellos que guardaron su fe, su esperanza y su amor por Dios, aun cuando el mundo los rechazó. Esa escena final del juicio celestial no busca infundir temor, sino esperanza, porque el juez es también nuestro Salvador. Sus manos, marcadas por clavos, son las mismas que borran nuestras transgresiones. Allí no se trata de perfección, sino de rendición, no de temor, sino de fe. El juicio celestial marca el inicio del fin del mal y el principio de la eternidad. Y tú, que escuchas estas palabras, recuerda, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no hay condenación, solo promesa cumplida. Daniel contemplaba el cielo abierto, y lo que vio superaba toda comprensión humana. Entre las nubes se acercaba una figura majestuosa, llena de luz y poder. No era un ángel, ni un rey de la tierra, era uno como hijo de hombre. Se acercó al trono del anciano de días, y ante la mirada de millones de seres celestiales le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7, 13, 14 describe el momento en el que Cristo recibe oficialmente el reino eterno que jamás será destruido. Esta escena es el corazón del mensaje profético. Aquel que fue rechazado y crucificado por los hombres, ahora es exaltado ante todo el universo. El Hijo del Hombre Jesús recibe el gobierno que ningún imperio pudo sostener. Su autoridad no se basa en ejércitos ni en riqueza, sino en amor, verdad y justicia. Cada lágrima derramada, cada oración de fe, cada acto de esperanza encuentra su respuesta en este instante celestial. El trono que una vez parecía lejano, ahora pertenece al Salvador, que dio su vida por nosotros. Las profecías convergen aquí. Lo que Daniel vio en visiones, Jesús lo confirmó siglos después, en Mateo 24, cuando habló de su regreso con poder y gran gloria. Y Juan, en Apocalipsis 19, completó la imagen, el rey montando un caballo blanco, con los ejércitos del cielo detrás de él, viniendo a juzgar y restaurar. Lo que comenzó en el sueño de Nabucodonosor termina aquí, con el reino de Dios establecido para siempre, y con Cristo como Rey sobre toda la creación. Lo temporal se desvanece, lo eterno comienza. El Hijo del Hombre no recibe un trono vacío, recibe las coronas que los santos le entregan, los corazones de los redimidos, las alabanzas de los ángeles. Su victoria no se mide en territorios conquistados, sino en almas salvadas. Él es el Cordero que fue inmolado, pero que ahora reina como León de Judá. Todo el cielo estalla en adoración, y las palabras Santo, Santo, Santo llenan la eternidad. No hay sombra de orgullo, ni corrupción, ni sufrimiento, solo gloria, esperanza y amor perfecto. Ese reino no es una fantasía futura, su semilla ya está creciendo en el presente. Cada persona que decide seguir a Cristo se convierte en parte de ese reino. Cuando Jesús reina en el corazón, el reino de los cielos ya comenzó a manifestarse. No importa cuán oscuro sea el mundo, su luz siempre penetra las tinieblas. El Espíritu Santo continúa obrando, preparando a la humanidad para el día en que el Rey regrese. Porque el reino no será impuesto, será revelado. Este momento también nos recuerda una verdad poderosa. La historia no termina con el juicio, sino con la restauración. Jesús no solo juzga, sino que devuelve lo que el pecado robó. La justicia no destruye al inocente, sino que lo vindica.
Y cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, la humanidad entenderá que la redención siempre fue el plan. Dios no quería condenar, sino salvar. Cada profecía, cada visión, cada palabra apuntaba a ese instante donde el amor vence para siempre. Cuando Daniel vio al Hijo del Hombre recibir el reino, comprendió que el sueño de los reyes había terminado, pero el sueño de Dios apenas comenzaba. Lo que los hombres construyeron con hierro, Él lo reemplazó con gracia. Lo que los imperios destruyeron con violencia, Él lo restauró con amor. El reino eterno no pertenece al pasado ni al futuro, pertenece a quien abre su corazón hoy. Porque cuando Cristo reina en ti, su reino ya ha llegado. Daniel comprendió que las visiones que había visto no eran solo relatos del pasado, sino reflejos del futuro. Cada reino, cada bestia, cada símbolo era un espejo del corazón humano a lo largo del tiempo. Babilonia, Persia, Grecia y Roma, 4 imperios que parecían distintos, pero que compartían una misma raíz: el orgullo, el deseo de poder, la sed de dominio y la arrogancia ante Dios. Y aunque los siglos pasen, esa historia sigue repitiéndose. Hoy, los mismos errores vuelven a tomar forma bajo otros nombres, otras banderas, otros rostros. Babilonia vive aún en la vanidad del hombre moderno. Es la cultura del brillo, del oro, de las apariencias. Los templos ya no son de piedra, sino de fama y dinero. Persia se refleja en la política de nuestros días, en la ambición por controlar, manipular y conquistar. Grecia sigue viva en la adoración de la razón, en el hombre que confía más en su ciencia que en su creador. Y Roma vive en los sistemas que oprimen, que imponen su ley y olvidan la misericordia. 4 espíritus antiguos, disfrazados en una civilización que cree ser libre, pero que sigue encadenada. El hierro y el barro continúan mezclándose. Naciones divididas intentan crear unidad sin Dios. Organizaciones globales, tratados, acuerdos. Todo parece prometer paz, pero termina en conflicto. La humanidad repite el mismo ciclo porque busca soluciones humanas a problemas espirituales. La profecía de Daniel no es un documento histórico, sino un diagnóstico eterno. El hombre construye sin Dios, y todo lo que construye termina cayendo. Solo el reino de los cielos permanece firme. Jesús mismo advirtió que los últimos días serían como en los tiempos de Noé y de Sodoma. Gente comiendo, casándose, viviendo sin darse cuenta de que el fin se acerca. La historia humana siempre ignora las señales hasta que ya es demasiado tarde. Pero los hijos de Dios no deben dormirse. La profecía no fue escrita para asustar, sino para despertar. Lo que Daniel vio, nosotros lo estamos viviendo. Alianzas políticas frágiles, sistemas económicos inestables, crisis morales globales. Todo encaja perfectamente en el mapa profético. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad hay una luz. Dios sigue levantando hombres y mujeres con el espíritu de Daniel. Personas que no se rinden, que oran, que permanecen firmes aunque el mundo los rechace. Aquellos que aún creen en la Biblia, en la oración, en el poder del Espíritu Santo. Mientras el mundo sigue construyendo su nueva Babilonia, el pueblo de Dios sigue esperando la roca, la piedra no cortada por manos humanas. La esperanza no ha muerto, solo está esperando su hora. Esta repetición de la historia no es casualidad. Es la advertencia de un padre que ama. Cada imperio que cayó fue una lección para los siguientes. Pero el hombre sigue sin aprender. Sin embargo, hay una diferencia. Esta vez, el ciclo no se repetirá para siempre. El reino de Dios está a punto de reemplazar definitivamente a los reinos humanos. Y cuando eso ocurra, el tiempo dejará de girar sobre sí mismo. La historia no se repetirá más. Comenzará la eternidad. Por eso, cada generación tiene una decisión: repetir los errores del pasado o romper el ciclo con fe. La estatua sigue en pie,
pero el sonido de la piedra acercándose ya resuena. No vivas como si la historia fuera infinita. Los imperios caen, los hombres cambian, pero Dios no. Su reino está cerca, y solo los que entiendan las lecciones del pasado estarán listos para el futuro. Daniel no vio el fin del mundo como una catástrofe sin sentido, sino como el cumplimiento de un plan perfecto. En su visión, el fin no era destrucción, sino restauración. Los reinos humanos, con todo su esplendor, estaban destinados a derrumbarse, no porque Dios los odiara, sino porque habían sido construidos sobre orgullo, injusticia y pecado. La piedra que golpeó la estatua no vino a arrasar con la humanidad, sino a purificarla. El fin del mundo, según Daniel, no es el final de la historia, es el comienzo de la eternidad. Los hombres hablan del fin con miedo, pero para el pueblo de Dios es esperanza. Cuando los imperios caen, el reino eterno se levanta. Cuando la política fracasa, el amor de Cristo triunfa. El mundo no será consumido por el caos, sino transformado por el poder del Creador. Daniel entendió que el juicio, la caída de los reinos y la venida de la piedra forman parte de una misma secuencia profética, el reemplazo de lo corruptible por lo incorruptible. El fin no es una tragedia, es una limpieza divina. Jesús retomó las palabras de Daniel cuando habló del final de los tiempos. En Mateo 24 dijo que veríamos guerras, rumores, terremotos, hambre y falsos profetas, pero que todo eso sería solo el principio de dolores. Daniel ya lo había anunciado siglos antes. Las señales no son para causar temor, sino para recordar que el reino está cerca. Dios no destruye sin antes advertir, y cada crisis que hoy vemos es una campana espiritual que llama al arrepentimiento. El reloj profético está en marcha, y su sonido resuena más fuerte que nunca. El mundo actual vive exactamente lo que Daniel describió. La ciencia se multiplica, las naciones se dividen, la fe se enfría. Los hombres confían más en sus tecnologías que en la oración, más en los gobiernos que en la Biblia. Pero toda esta aparente fortaleza es solo el eco del hierro mezclado con barro. Cada crisis global, cada caída económica, cada guerra y cada ideología es una grieta más en los pies de la estatua. Y cuando esa estructura colapse, no será el fin del amor, sino el fin del orgullo. Daniel vio que después del juicio, el reino de Dios llenaría toda la tierra. No habría más injusticia, ni reinos corruptos, ni mentiras que dominaran las masas. Todo lo que comenzó en un jardín y fue corrompido por el pecado, volverá a ser restaurado. Lo temporal dará paso a lo eterno. Las lágrimas de los fieles serán secadas, y las promesas de Dios serán cumplidas una por una. El fin del mundo es la puerta hacia el reino de la salvación prometida desde el principio. Para el incrédulo, el fin será un desastre. Para el creyente, será un nuevo amanecer. No habrá templos de oro ni tronos de hierro, solo la presencia de Jesús reinando en justicia. Daniel vio lo que todos anhelamos: un mundo sin corrupción, sin guerra, sin dolor. Un reino donde la paz no sea un tratado, sino una naturaleza. La profecía no busca asustar, sino invitar, porque el que hoy se refugia en Cristo no temerá cuando el mundo tiemble. Y así, la historia se cierra como comenzó, con Dios reinando sobre su creación. Lo que el hombre destruyó, Él lo reconstruirá. Lo que la soberbia dividió, Él lo unirá. Daniel no vio el fin del mundo, vio el fin del pecado. Y ese final no será una explosión de caos, sino una explosión de gloria. La estatua caerá, la piedra reinará, y la tierra entera reconocerá que solo el amor de Dios es eterno. El fin no será oscuridad, será el amanecer de la eternidad. Mientras Daniel veía el fin de los imperios, también vio el destino de los fieles. Entre tanta caída y oscuridad, Dios le mostró un pueblo que permanecería en pie. No eran los poderosos, ni los reyes, ni los sabios de este mundo.
Eran los justos, los que mantuvieron su fe cuando todo se derrumbaba, aquellos que no se doblaron ante la estatua de oro, que no cambiaron la verdad por conveniencia, que siguieron orando cuando la oración fue prohibida. A ellos se les prometió un lugar en el reino eterno. Su esperanza no estaba en la tierra, estaba en el cielo. El justo, según Daniel, no es quien nunca cae, sino quien nunca deja de levantarse. Es el que ora en el exilio, el que confía cuando no ve, el que sigue creyendo aun cuando todo parece perdido. Daniel mismo fue uno de ellos, un hombre rodeado de idolatría, amenazas y corrupción, pero que jamás comprometió su fe. Lo lanzaron al foso de los leones y salió ileso, no porque fuera más fuerte, sino porque su esperanza estaba en el Dios que salva. Esa misma fe será la que sostenga a los fieles en los últimos tiempos. A lo largo de la historia, los justos siempre fueron una minoría, pero su influencia cambió el curso del mundo. José en Egipto, Esther en Persia, Nehemías en Jerusalén y los apóstoles bajo Roma. Cada uno fue una luz en medio del imperio que lo oprimía, y así será hasta el fin. Mientras el mal se multiplica, Dios sigue levantando a los suyos. La esperanza del justo no está en que el mundo mejore, sino en que Cristo regrese. No espera un sistema más justo, sino un reino sin corrupción. Esa esperanza es lo que diferencia al creyente del resto. Mientras muchos viven en ansiedad por el futuro, el justo vive en paz. Sabe que el fin de los tiempos no lo destruye, lo libera. Porque su vida no está sostenida por el hierro ni por el barro, sino por la roca eterna. El justo entiende que su misión no es sobrevivir, sino perseverar. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No hay promesa más poderosa que esa. En cada prueba, en cada silencio, en cada lágrima, el justo ve una oportunidad de glorificar a Dios. El libro de Daniel no termina con miedo, sino con esperanza. El ángel le dijo al profeta: tú irás hasta el fin, y descansarás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Esa promesa no fue solo para él, sino para todos los que aman al Señor. El justo puede morir en este mundo, pero su herencia está asegurada. La resurrección no es una teoría, es una cita divina. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, cada fiel será levantado para reinar junto a él. La esperanza del justo no es incierta, es garantía celestial. En los últimos días, cuando los pies de la estatua se quiebren y la piedra caiga, los justos no temerán. Su seguridad no estará en lo que tienen, sino en quien creen. Mientras los impíos correrán buscando refugio, ellos levantarán la mirada, porque saben que su redención se acerca. La fe, la oración, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo serán su escudo. No habrá oscuridad que pueda apagar esa luz. La esperanza del justo es la antorcha que el mundo necesita ver. Y cuando todo termine, cuando los reinos sean polvo y el reino de Cristo llene la tierra, los justos serán llamados hijos del Altísimo. Sus nombres estarán escritos en el libro de la vida, y su gozo no tendrá fin. Esa es la recompensa que espera a los que no se rinden, a los que oran, a los que creen. Daniel la vio de lejos. Nosotros la veremos muy pronto. Porque la historia está por cerrarse, y el cielo se prepara para recibir a los que nunca dejaron de esperar. Desde aquel sueño en Babilonia, la humanidad ha vivido esperando ese momento, el instante en que la piedra descienda del cielo y ponga fin al dominio de los hombres. Daniel la vio caer con poder, sin intervención humana, rompiendo la estatua y convirtiéndose en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esa piedra no es un símbolo político ni una metáfora poética, es Cristo mismo, el Rey prometido que vendrá a establecer el reino que no tendrá fin. Y aunque han pasado siglos, cada señal indica que esa piedra ya está en camino. El mundo entero se comporta como Babilonia antes de caer.
orgulloso, autosuficiente, cegado por su propio brillo. Las naciones se alían y se dividen. Los líderes prometen paz mientras siembran conflicto. Y la fe es reemplazada por la arrogancia del conocimiento. Pero nada de esto sorprende a Dios. Daniel vio con claridad que los pies de la estatua, mezclados de hierro y barro, no podrían sostener el peso del mundo por mucho tiempo. Y hoy, esa mezcla frágil se tambalea bajo nuestros pies. El hierro representa la fuerza del sistema humano, sus gobiernos, su ciencia, su poder militar. El barro, la fragilidad moral del corazón del hombre. Juntos intentan sostener una estructura que se desmorona día tras día. Cada crisis, cada guerra, cada mentira es una grieta más en la base del mundo, pero mientras los hombres discuten sobre cómo reparar la estatua, el cielo ya prepara la piedra. Porque cuando el reino de Dios entra en acción, nada puede detenerlo. Lo que viene no es destrucción sin sentido, es justicia perfecta. Esa piedra, la misma que los constructores despreciaron, se convertirá en la piedra angular. Cristo fue rechazado una vez, crucificado y olvidado, pero regresará como el fundamento del nuevo mundo. Su regreso no será silencioso ni oculto. Jesús dijo: verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El impacto de esa piedra no destruirá la creación, la transformará. Lo corruptible será reemplazado por lo eterno, lo mortal por la inmortalidad. Cada vez que los hombres intentan construir un nuevo orden sin Dios, la profecía de Daniel se cumple una vez más. La historia humana es un ciclo de torres que se levantan para caer. Babilonia cayó, Roma cayó. Los imperios modernos también caerán, pero la piedra no caerá, reinará. Su reino no tendrá fronteras ni fin, y su ley no será impuesta por la fuerza, sino grabada en los corazones de los redimidos. El día en que Cristo regrese, no habrá más hierro ni barro, solo roca viva cubriendo toda la tierra. Hoy, la pregunta no es cuándo caerá la piedra, sino dónde estarás cuando lo haga, debajo de ella o sobre ella. Porque quienes edifican su vida en Cristo no temerán su impacto. Lo esperarán. La piedra que viene no destruye a los fieles, los libera. Es la culminación de toda profecía, el cumplimiento de toda promesa, la respuesta a toda oración. La piedra está en camino, y su sonido resuena en cada evento del mundo moderno. El reloj profético no se detuvo. Está a segundos del amanecer eterno. La visión de Daniel termina con una certeza que traspasa los siglos. Los reinos de los hombres caerán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Y esa piedra, firme, eterna, viva, pronto tocará la tierra. No será un golpe de ira, sino un acto de amor. Dios no busca destruir al mundo, sino redimirlo. Y cuando la piedra toque el suelo, la historia del pecado llegará a su fin. No será el final del todo. Será el comienzo del reino que nunca dejará de crecer. La profecía de Daniel no fue escrita para causar miedo, sino para despertar corazones. 4 reinos se levantaron y todos cayeron. El oro perdió su brillo, la plata se quebró, el bronce se oxidó y el hierro se partió. Pero la piedra permanece. Esa piedra es Cristo, el fundamento que el mundo rechazó, pero que Dios escogió para edificar lo eterno. Todo lo que el hombre construye sin Dios se desmorona. Todo lo que se edifica sobre su palabra permanece para siempre. El mensaje de Daniel no es pasado, es presente. Y cada señal de nuestros días confirma que la profecía está viva. Cuando miras el caos del mundo, ¿sientes miedo o esperanza? ¿Te preocupa el fin o esperas el reino? El final de los reinos humanos no será el final de la humanidad, sino el principio de una nueva era bajo el gobierno de Cristo. Dios no busca destruir lo que creó, busca purificarlo, restaurarlo y hacerlo nuevo. Por eso, este no es el momento de huir, sino de despertar.
No es hora de temer, sino de creer. La piedra está en camino y con ella el cumplimiento de cada promesa divina. Cada oración sincera, cada acto de fe, cada corazón que se rinde al amor de Dios, forma parte de ese reino que nunca caerá. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:5. Y esa promesa sigue firme. Por eso, hoy más que nunca, decide dónde quieres estar cuando la piedra toque el suelo. Entre los escombros del orgullo humano o sobre la roca de la salvación. El futuro no pertenece a los poderosos, pertenece a los fieles. Si este mensaje tocó tu corazón, deja en los comentarios, mi esperanza está en la roca. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan la verdad de las profecías de Dios. Aquí, cada día, revelamos una nueva parte de su palabra.